la sociedad, ¿no? Escrito por Baltasar Caravedo, ¿no? Baltasar Caravedo es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Sociología y bachiller en Economía, ¿no? También por la misma universidad, ¿no? Es un profesional que tiene una larga trayectoria, ¿no? En el sector de sostenibilidad, ¿no? Y justamente queremos dar la bienvenida a esta nueva publicación que él ha venido desarrollando durante los últimos años y que constituye una pequeña condensación de todo lo que él ha venido trabajando en sus anteriores publicaciones, ¿no? Y básicamente el conversatorio va a consistir en la siguiente estructura. Va a haber una presentación breve de 3 a 5 minutos de cada uno de los panelistas, ¿no? Y posteriormente habrá 2 bloques de preguntas, ¿no? Planteadas desde la moderación para poder amenizar un poco el debate, ¿no? Con ustedes tenemos aquí a Patricia Barrios, ¿no? Directora de Innovación de la Universidad Continental, así como a Federico Junge, vicepresidente del directorio de AMCOR Global, y a Jorge Calux, presidente de la Sociedad Nacional de Derecho Ambiental, ¿no? Sin mayores pormenores, quería agradecer antes que nada a Baltasar Caravedo por la oportunidad de presentar este libro, que condensa muchísimos conceptos, condensa muchísimos temas muy interesantes que de verdad, para abordarlos todos de manera adecuada, deberíamos tener un seminario de una semana a tiempo completo, ¿no? De verdad ha sido toda una labor de crecimiento personal poder haber leído este libro, ¿no? Y tengo el agrado de poderles presentar a Patricia Barrios para su presentación y comentarios iniciales sobre los contenidos del libro. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias sobre todo a Baltasar por el honor de hoy comentar este libro que me parece tan importante, y muchísimas gracias también a Stakeholders por la invitación y la oportunidad. Bueno, a mí un concepto muy importante que me ha resonado del libro, este gran título, ¿no? Que es la lógica de transformar la sociedad. Bueno, realmente después de haber reflexionado sobre estas 2 partes de un libro que, como decían, podría tomarnos semanas de conversación y reflexión, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, es que realmente me llevo este mensaje de que para transformar la sociedad hay que transformar los vínculos que se generan en la sociedad, ¿no? Entonces, qué importante es repensar estos vínculos y la funcionalidad de estos vínculos para poder tener un impacto respecto de lo que consideramos que es posible transformar versus lo que consideramos que no es posible transformar, ¿no? A lo largo de los años sabemos que hay determinados problemas que quisiéramos solucionar como sociedad, como país. Sin embargo, estamos como en este juego de sillas respecto de quién es la responsabilidad de crear valor social. ¿Es de la empresa? ¿Es del Estado? ¿Es de las organizaciones de la sociedad civil? ¿De quién es esta responsabilidad? Y en realidad lo que entendemos a partir de reflexionar sobre este libro es que es una responsabilidad de todos, ¿no? De todas y de todos. Y esta responsabilidad tiene que ver con este concepto de despertar la conciencia. Como sociedad hemos heredado conceptos de lo que es posible, hemos heredado paradigmas. Sin embargo, creo que justamente en contextos como estos tenemos la posibilidad de desafiar esos paradigmas, de desafiar esos conceptos y de finalmente reencontrarnos en lo que nos integra, ¿no? En lo que nos une y en lo que nos permite identificar que finalmente para ser una sociedad hay que lograr esa reciprocidad, ¿no? Finalmente lo que moviliza es cambiar la lógica de la inercia, ¿no? Y tenemos esa oportunidad en este momento, y en este libro claramente nos permite identificar esa ruta a través de la cual podemos cambiar la lógica de la inercia para identificar una nueva ruta que nos permite integrarnos, ¿no? Y finalmente encontrar soluciones posibles para repensar el futuro que nos depara. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por tus comentarios.
Por favor, a los ponentes, no olvidar encender su cámara para poder realizar la presentación. Seguimos contigo, Federico, por favor. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Solo falta activar la cámara. Perfecto. Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre es un honor compartir con Baltaco, y más aún en estas circunstancias, ¿no? El libro es provocador desde el nombre, ¿no? La necesidad de la lógica, ni siquiera la necesidad de transformar, la necesidad de la lógica que exige un trabajo intelectual antes de encarar la transformación. Desde la introducción, Baltaco nos ubica en la realidad, nos hace tomar conciencia de dónde venimos y nos sugiere mirar en el consciente y subconsciente individual y colectivo, y nos explica la nueva visión de la concepción de la vida y habla de una concepción sistémica. Concepción sistémica que se conoce ya hace algunos años, que parte de la física cuántica y llega hasta la vida diaria, demostrando que somos parte de sistemas vivos, complejos, interconectados, interdependientes y que cada vez están más comunicados. Analiza su dinámica y transita por los planos de la espiritualidad, la filosofía, la economía, la ecología y la política en torno a la sociedad. El libro llega a un momento crítico de la vida nacional y global, diría yo. Es un periodo de alta vulnerabilidad cuando nuestra sociedad se reconoce, y me duele decirlo, pero esta es, como lo dice él, cínica, desconfiada y pesimista. Existe un deterioro de los partidos políticos y tenemos una democracia ineficaz. Tenemos que llegar al diálogo y escuchar al otro, como recomienda varias veces en el libro Baltaco. Es entonces indispensable buscar una cohesión para lograr solidaridad, comportamientos éticos y confianza. Requiere que seamos ciudadanos y asumamos nuestra responsabilidad en la historia. Tenemos que cambiar las rutinas que fragmentan, muy clarito. Tomar conciencia de lo inadvertido y en ello nuestro sentido común, que es la base de nuestra ética. Cohesión que nos permite renovar el respeto por la dignidad humana. Y creo que de eso hay algunos ejemplos ahora con la crisis del COVID. Toda la gente que ha puesto su vida por delante por este tema, incluyendo todo el aporte del sector empresarial a las iniciativas para luchar contra esta crisis. Explica lo que es el valor de la sociedad desde sus orígenes y analiza cómo es que se generan las energías sociales positivas y negativas que moldean nuestra sociedad. Y también nos presenta una metodología que nos permite medirla y evaluarla según nuestros comportamientos. Resalta que las organizaciones y las empresas tienen un rol importantísimo en la posibilidad de transformación de la sociedad si logran conectar el éxito del negocio con el progreso social. Creo que eso es brillante, que es la forma que Baltaco describe en cómo salir del atolladero. Nos sugiere ir más allá de la responsabilidad social e incorporar la evaluación de la energía que cada uno genera y propone adoptar su evaluación e incorporar sistemas de gestión como el circular, etc. Relaciones, vínculos, necesidades y deseos en libertad, nos dice, son los móviles del cambio individual y colectivo que al reconocer carencias sienten la necesidad de transformación, de integración y coherencia con nuestros valores y nuestra dignidad. Resalta que a nuestro discurso se le suman nuestros gestos, conductas y acciones que con todo expresan mensajes que han de ser luego interpretados por quienes nos observan e interpretan, que de no ser consecuentes, fragmentan y originan conflictos. Define la transformación social como el cambio de sentido de nuestra propia e individual existencia y afirma que cuanto más alta la jerarquía, mayor impacto positivo en la sociedad. Explica que la ampliación de la conciencia nos lleva a modificar la conducta y es así como influimos en la transformación. Señala el deseo por el reconocimiento y el logro del mismo generan la energía que nos moviliza para hacerse aceptar como un valor positivo y lograrlo es poder. Y el que puede, vale. Finalmente,
requerirá introspección y mayor autoconocimiento, ya que nadie puede saltar su sombra, como menciona en algún momento del libro, para identificar los ajustes a nuestra conducta y capacidades para aumentar nuestra producción de energía positiva a todo nivel, para distribuirla en el entramado social y lograr esa cohesión social a la que alude Baltaco. Son los liderazgos que integran, también aludidos, los que deberán aparecer y entender la lógica para la transformación propuesta, que siento que todos queremos lograr por el bienestar nacional. Felicitaciones, Baltaco. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Ahora es el turno de Jorge para hacer su presentación inicial. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, Juan, ¿ya estoy en pantalla? Sí, te vemos perfectamente. Ah, perfecto. Porque yo quería compartir una foto, porque no sé si ya la ven. A ver. Una foto de los libros, ¿no? Entonces déjenme ver cómo hago con compartir pantalla. Bueno, creo que no puedo hacerlo. Tengo aquí al costado 6 libros de Baltaco, que no son todos los libros que ha publicado, y que de alguna manera me permiten, nos permitirían, voy a leer algunos de los títulos de los libros, ver qué cosa es lo que Baltaco ve, mira, percibe, ¿no? Por ejemplo, el libro Perú, Empresas Responsables, 1998. Otro, La transformación de la sociedad peruana, 2004. Otro, Lo social y la empresa a fines de siglo, 1999. Otro, en el 2004, La revolución de las significaciones. Otro, ya son más de 6, creo. Cambio de sentido, una perspectiva para el desarrollo sostenible, año 2002. Y uno anterior a este que se llama La energía social en las empresas. Lo que ha hecho Baltaco es ir mirando como quien se para en el último piso de un gran edificio que puede ver la ciudad o el país y tratar de ver cuál es la lógica de la dinámica que se produce en ese país, en ese territorio, en esa sociedad. Y pensar cómo es que desde la persona, desde el individuo, podemos de alguna manera contribuir a la transformación de la sociedad. Esa es su pasión. Y para eso ha usado todos sus conocimientos, lecturas, no solamente de psicología, sino de filosofía y de economía. Leer a Baltaco implica tomarse el tiempo y tener una experiencia diferente, porque normalmente es como una especie de paseo filosófico, ¿no? Pero basado después en conductas y comportamientos, en este caso de los peruanos, porque su interés es obviamente el Perú, ¿no? Yo voy a comenzar solamente, porque no quiero tomar todo el tiempo, con 2 o 3 textos de Baltaco para que los que están participando, que no tienen el libro en la mano o no han leído, y esto va a ser literal, ¿no? Explica un poco el pensamiento de Baltaco, ¿no? Estimado Jorge, ¿podrías encender tu cámara? No te podemos apreciar. Ah, no sabía. ¿Cómo no me dijiste antes? Ya. Perdón, entonces algo está pasando acá. Un segundito, tengo un problema. Toda pantalla, espérate. Creo que al tratar de... Un segundito, ¿ya? Es que tengo miedo de salirme de la reunión. En la lista inferior hay una lista donde hay un micrófono y una cámara. Allí haces clic y va a poder... No la veo porque se me ha metido un segundito. Tengo que ver, a ver un ratito. No te preocupes, estas cosas pasan. Ahí está, perfecto.
Disculpen. ¿Ya estoy? ¿Ya estoy? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, disculpen a todos la torpeza, ¿ya? Pero bueno, a veces sucede. Entonces, una de las cosas que Baltaco siempre dice cuando hace su diagnóstico, dice, hay una matriz lógica que es la dominante, que es la económica. Y dice más o menos así, las explicaciones ofrecidas para dar cuenta de la lógica de la sociedad han tendido a enfocarse en la dimensión económica, dice. Y la visión que ha surgido es la de una sociedad en la que las dimensiones no económicas tienen, dice él, dependencia mecánica y lineal respecto a la económica. O sea, esta matriz lógica nos lleva a hacer crecer la economía a través de mayor inversión privada, para lo cual es necesario asegurar la rentabilidad y maximización de las utilidades empresariales. Esa es una primera idea o diagnóstico. Y después dice, ¿cuál es el resultado de esta obsesión por el crecimiento? Dice, mayor crecimiento, claro, y eso es bueno, pero igualmente desigualdad, discriminación, corrupción, ¿no? Carencia de debates, transgresión fácil de los acuerdos sociales, ausencia de argumentos teóricos y conceptuales, yo añadiría falta de planeamiento. Pero lo más importante para la teoría de Baltaco es la fragmentación social. Y entonces, lo que hace, y aquí termino esta primera intervención, es él se propone integrar esas distintas lógicas. Y dice, bueno, lo podemos hacer, es optimista en esto. Y dice, yo creo que podemos, desde los individuos, desde las organizaciones, ¿no? De alguna manera transformar la sociedad si es que empezamos a tener una lógica diferente, con una mirada sistémica, que incorpore la complejidad, ¿no? Para poder, de alguna manera, iniciar una nueva significación o un nuevo diálogo o cambiar el sentido de las cosas. Aquí me quedo porque después puedo seguir ampliando, pero esto tiene que ver con lo que ha dicho Patricia y Francisco, y es un poco la propuesta de Baltaco es, ¿no?, basarse en la capacidad, confiar en la capacidad del individuo, en su capacidad transformadora, creadora, siempre y cuando tenga la oportunidad de una educación y de ser libre y de ser reconocido por los otros, ¿no? Y ahí me quedo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Entonces procedemos con el primer bloque, ¿no? Y antes de comenzar con este bloque, yo quería empezar a introducir el concepto clave de este primer bloque, que es la transformación, ¿no? Hay una frase dentro del libro que realmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que la transformación implica darse cuenta que la manera en que se supone deben funcionar las cosas puede variar, ¿no? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el enfoque que tiene el libro, porque, como ustedes bien han dicho, tiene un enfoque psicológico, tiene un enfoque político y tiene un enfoque sociológico, ¿no? Y que dista muchísimo de lo que normalmente se aprecia en los tratados de ciencias sociales al respecto, ¿no? Que muchas veces tienen un enfoque más confrontacional. Más bien, es aquí donde viene el concepto clave de este primer bloque, que es el tema de la transformación. ¿Cómo podemos hacer una transformación de nuestro sistema sin caer en esta confrontación, sin caer en esta fragmentación social que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Entonces, justamente otra frase del libro, ¿no? Es que los procesos de transformación social se han dado sobre la base de cuestionar las significaciones dominantes y hacer de las dudas nuevas prácticas, ¿no? Aquí hablamos de conceptos como hegemonía, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahora, hablando de hegemonía, hay un nuevo actor que que ha ido ganando fuerza, ¿no? Que es el tema de la comunicación, el rol que tiene la comunicación para justamente empezar a transformar estas nociones, transformar estos conceptos, ¿no? Justamente desde las ciencias sociales hablamos del cambio de cultura, la transformación cultural, los procesos de aculturación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se transforma la cultura? ¿Cómo es que se transforma el sentido?
¿no? Entonces, es muy interesante el enfoque que ha hecho Baltasar desde un enfoque sociológico, político y económico. Es un enfoque bastante holístico, bastante completo, ¿no? Y por otro lado, justamente buscamos transformar, pero ¿transformar qué? ¿De dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Como hemos hablado, hemos conversado un poco, incluso en el libro se tratan conceptos tan importantes como es la libertad, cómo es la estructura, cómo es la desigualdad y justamente las condiciones bajo las cuales nos encontramos operando en el sistema reinante o hegemónico en este momento, ¿no? Entonces es bastante importante esto, ¿no? Y ante estas preocupaciones y muchísimas otras más, que como les dije al principio, es un libro muy interesante donde abundan los conceptos, quisiera consultarles un poco a cada uno de los panelistas qué es lo que ustedes resaltan de este concepto de transformar que Baltasar ha podido plasmar en este libro, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el papel que juega la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿no? Ahora último como enfoque, en la consecución de esta transformación social y qué rol tienen las comunicaciones, ¿no? Hoy en día para justamente impulsar, retroceder, no lo sé, díganlo ustedes, este tema de la transformación social que tanto Baltasar está planteando en su libro, ¿no? ¿Podríamos comenzar contigo, Patricia? Sí, perfecto, gracias. Ahora sí me ven porque yo tenía la cámara prendida hace un momento. Todavía no te vemos. ¿No? No te vemos. Qué raro. Bueno, no sé porque tengo el icono de la cámara prendida. Estás peor que cayó, ¿ah? Y imagínense, supuestamente soy millennial, así que, bueno, en fin, ni modo. Respecto de la pregunta, claro, resolver qué, transformar qué, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que siempre hemos tratado de crear soluciones para resolver problemas que a todos nos importa resolver, ¿no? Finalmente, creo que siempre han habido intentos de resolver esos problemas que a todos nos toca y a todos nos importa. Sin embargo, esas soluciones no necesariamente han logrado la escala necesaria para terminar de solucionar estos problemas de manera definitiva, ¿no? Y conectando un poco de lo que se comentaba sobre responsabilidad social, la respuesta es un poco clara, ¿no? Para escalar soluciones necesitamos recursos. ¿Y de dónde salen los recursos originariamente? Bueno, creo que los recursos salen de las ganancias que se generan en el sector privado solucionando necesidades importantes para las personas, ¿no? De esas ganancias finalmente salen los impuestos con los que el gobierno puede financiar sus intervenciones. De esas ganancias salen los salarios de las personas para que puedan mejorar su calidad de vida. Y si la fuente originaria de la generación de esos recursos es la empresa privada y lo que necesitamos son recursos para generar escala, entonces definitivamente necesitamos a la empresa privada comprometida en la solución de estos problemas que son importantes para las sociedades, ¿no? Igual sabemos que vamos arrastrando una percepción de que la empresa privada a veces crea problemas, ¿no? Y bueno, a lo largo de la cadena productiva pueden generar impactos, ¿no? Lo que Baltasar denomina todas las personas, todas las organizaciones, las sociedades, generamos impactos. Esos impactos pueden ser positivos o negativos. A veces los impactos que las personas, las empresas, las sociedades generamos son negativas, ¿no? Como lo que pasó en el caso de Doerran o de Odebrecht y así sucesivamente. Y bueno, es importante aceptar que esto genera desconfianza. Hoy el 55% de peruanos desconfía de las empresas y es importante preguntarse por qué, ¿no? Existe este paradigma, digamos, de que el valor compartido, el valor sistema,
implica una aceptación de que no hay un trade-off entre la capacidad de las empresas de maximizar sus ganancias económicas versus la capacidad de la empresa de solucionar problemas importantes para la sociedad, para su entorno, ¿no? Y la posibilidad de encontrar esa relación entre que mientras mejor abordo los problemas de mi entorno, mejor valor económico puedo generar y se genera este círculo virtuoso. Creo que podemos transitar hacia ese concepto de la lógica de transformar la sociedad, ¿no? Finalmente, el propósito, el sentido, es lo que puede transformar y alterar el concepto de lo que significa el valor, ¿no? Y hay que modificar, creo, ese significado de valor para entender que estamos en un sistema interdependiente, ¿no? Como menciona Baltaco. Finalmente, son estos sistemas interdependientes los que tienen la capacidad de transformar tanto al individuo como a la colectividad. Y la comunicación es fundamental para lograr ese propósito, ¿no? Porque finalmente la comunicación nos permite encontrarnos como en ese escenario de lo que pensamos que es posible y de lo que finalmente podemos identificar que es posible, con ejemplos. Las sociedades necesitamos referentes para poder entender que lo que imaginamos no solamente es, digamos, un componente de la imaginación, una proyección de lo que uno desearía, sino también puede ser real, ¿no? Entonces, creo que si es que genuinamente logramos esa conexión, podemos lograr que las personas identifiquemos que no existe ese trade-off, que actuamos en tándem y que finalmente de manera conjunta, sinérgica, en reciprocidad, podemos transformar la sociedad. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante el aporte y valioso el que nos has dado en estos momentos. Justamente bastante interesante el aporte y el rol que cumplen las comunicaciones desde este punto de vista, ¿no? Porque justamente hablamos de que la transformación humana tiene que ver con el cambio del sentido, ¿no? Y hay que transformar ese sentido de a pocos, ¿no? Existen diversos modelos de comunicación, uno de ellos es el modelo de la comunicación para el cambio social, ¿no? Que plantea unas cuestiones bastante interesantes sobre cómo empezar a modificar patrones culturales, ¿no? Y que se viene aplicando con éxito en muchos proyectos, ¿no? Con respecto a las preguntas planteadas al inicio del bloque, ¿no? Sobre el concepto de transformar, qué papel juega la responsabilidad social y la sostenibilidad, y sobre todo, qué importancia tiene la comunicación. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Federico? Gracias. A ver, yo creo que esto tiene que partir de la persona, ¿no? Nosotros hablamos con la empresa. ¿Qué es la empresa? Se están refiriendo a las empresas grandes, las chicas. Hay un enorme número de empresas y de empresarios en el país. De norte a sur y de este a oeste, el Perú está lleno de empresarios que siembran papa, que distribuyen autos, que son maestros de construcción. Y hay que tener mucho cuidado cuando se usa el concepto de empresa y de empresario. Yo sí creo que hoy día, a pesar de que la responsabilidad social, que ya, como menciona Baltaco en el libro, está hace 30 años, sin embargo, no ha logrado transmitir su preocupación, digamos, por la sociedad. Y claro, los periódicos han relevado toda la problemática de corrupción que es totalmente inaceptable. La comunicación juega aquí un papel importante, porque si no se comunica lo que se hace, no existe. Y a mí me consta
que hay muchas empresas, no puedo decirte el número, obviamente, pero yo sí siento que las personas que dirigen las empresas sí empiezan a tener un genuino interés por el país. O sea, uno no puede ser a la hora de dirigir una empresa un desalmado y no preocuparse por el país que le va a dejar a sus hijos y a sus nietos. No puede dejar de preocuparse por lo que sucede en otras partes en el Perú en este momento. Tiene que incluir, o sea, yo creo que la gran satisfacción intelectual de un buen gerente o de un buen presidente directorio es asegurarse que su empresa sea un agente de transformación, de la transformación social que estamos hablando. Sin embargo, yo creo que la comunicación es donde más hemos fallado los empresarios. Se conoce muy poco, inclusive conociendo todo lo que se ha hecho en esta crisis de COVID, ha salido poquísimo en los medios, porque los medios conducen principalmente a falsas verdades, tengo que decirlo. Uno ve lo que sucede en los hospitales y te pasan el video 1000 veces y siguen insistiendo sobre lo mismo y se habla muy poco de lo virtuoso que somos. O sea, el Perú ha llegado a la crisis del COVID muy mal parado desde el punto de infraestructura de salud, pero ha llegado económicamente fuerte como para aguantar el golpe. Y esa generación la hemos hecho todos los peruanos pagando nuestros impuestos para que tengas un gobierno sólido que le haya podido hacer frente y haya tenido reactiva 1, reactiva 2, los bonos, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que arrancar por el plano personal. Y ahí quisiera aportar un comentario. Estoy haciendo un estudio ahora, estoy entrevistando a los 60 gerentes generales más importantes del país y para entender cómo los agarró la crisis, qué situación pasaron y cómo ven el futuro. Yo diría que en el 99% de los casos lo que me sale es la gran preocupación por su gente y su familia, que es ya es primera vez que hago estas entrevistas a estas 60 personas, y denotan una preocupación por el estado de sus trabajadores, de sus familias, y creo yo que es una muestra de ese nivel de conciencia que empezamos a ver, no quiero decir que han empezado a tener, que hemos empezado a ver, porque la comunicación, cuando se habla de la empresa, es, desde mi punto de vista, tergiversada y no se acepta, y los buenos ejemplos no venden. Yo he tenido como empresario una oportunidad de hacer un canal de televisión para aportar noticias que sirven, sin embargo los medios no nos dejaron llegar a ninguna parte, porque como eso no vende, no sirve. Entonces, ahora, a Dios gracias están las redes sociales, que son un arma de doble filo, porque uno puede parar y una vez que comienza un rumor, te pueden caer en contra. Pero creo que utilizándolos adecuadamente, hoy tenemos una mejor forma de comunicar. Y creo que esta experiencia de COVID va a acabar de cambiarle la mentalidad a la gente y ser mucho más empático, mucho más activo en la problemática nacional. Activo, ojalá hasta en política, pero sí activo y preocupado por el bienestar, porque ya están en esa línea. Esa es mi perspectiva. Muchísimas gracias, Federico. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Esta coyuntura nos ha demostrado y nos ha cambiado la perspectiva y el panorama a todos, ¿no? Justamente aquello a lo que Baltasar menciona en su libro como el sentido del negocio, ¿no? ¿Cómo es que hacemos de que el hecho de ser empresario o el hecho de hacer empresa tenga una nueva finalidad, ¿no? De tener un enfoque más holístico, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, en mi experiencia dentro del sector minero, he podido ver de maneras más fehacientes de que muchas veces
esta fragmentación de la que hablaba Jorge, la fragmentación social está a flor de piel, ¿no? Muchas veces uno no ve el panorama completo, muchas veces uno hace un mapeo de grupos de interés y solamente lo ve desde una perspectiva sesgada y unilateral, ¿no? Cuando muchas veces es todo un entramado social, porque el mismo grupo de interés puede interactuar de manera distinta con tu empresa y con la vecina, ¿no? Entonces es necesario tener un análisis del entorno muchísimo más eficiente y más holístico, ¿no? Tal cual está proponiendo Baltasar en su libro, ¿no? Al respecto a estos temas y al respecto de las preguntas iniciales, Jorge, ¿cuál sería tu opinión y tu aporte al respecto? Ahora sí estoy conectado, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, perfecto, te escuchamos y te vemos. Qué bien. Yo voy a seguir un poco con lo que dice Francisco sobre los empresarios. Y mi primer comentario es que él hablaba de la comunicación, ¿no? Y que hay muchas experiencias de empresarios que no se comunican y que están alineadas, digamos, en términos generales, no solamente con el propio interés individual, ¿no? Sino con el interés colectivo, ¿no? Pero lo que pasa que yo creo que comunicar para todos, y especialmente ahora que hablamos de los empresarios, requiere tomar una decisión de compartir. O sea, no para hablar de la propia empresa o del valor de su marca, ¿no? Sino para poder de alguna manera integrar lo que uno hace con una visión del todo, es decir, de la comunidad en donde trabaja, de la zona en donde opera, de la sociedad en la que vive, ¿no? O la ciudad en la que vive, la sociedad en la que vive. Yo creo que ahí está uno de los defectos del sector empresarial peruano, que como no quieren compartir, tampoco quieren liderar y meterse en política. Porque el liderazgo empresarial requiere, ¿no?, de alguna manera comprometerse con hacer algún tipo de política. Yo no digo que entrar a la política nacional, pero sí por lo menos preocuparse por ayudar a resolver los problemas comunes del lugar en donde viven, ¿no? Para pensar primero en pequeño y de ahí ir creciendo lo grande. Entonces, y por eso ahí Baltaco, ahora vuelvo a Baltaco, él habla del liderazgo y la energía de cohesión, ¿no? Y Baltaco dice que la concepción del liderazgo es más amplia que la del líder, ¿no? Liderazgo es una cosa, líder es otra. Dice, liderazgo la incluye, pero no se limita a esta. En todo caso, dice él, la función del líder en un sistema, en una sociedad, es facilitar una cohesión transformadora, es decir, la que haga posible que la organización, la sociedad, pueda asegurar su continuidad. Cuando hablo de continuidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de desarrollo, como dicen los franceses, desarrollo perdurable, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el Perú es otra cosa. Lo que estamos viendo en el Perú, y ese es el temor que tenemos todos ahora, ¿no?, es que estamos cada vez un poco más fragmentados, a pesar de lo que dice Francisco y también Patricia, y sentimos muchos de que hay nueva sangre joven en el sector empresario y en todos los sectores que quieren hacer algo por transformar la sociedad peruana. Seguimos con una cosa que Baltaco siempre dice que está en el inconsciente, ¿no?, que es la semilla de la desintegración. Y por eso dice él, el Perú es una sociedad asignada por la contradicción, ¿no? Dice, estamos divididos, somos, ¿no?, nos movemos, textualmente dice, nos movemos entre el marasmo y la ilusión benévola, entre la exclusión y la integración, entre la confrontación destructiva y el diálogo edificante. Y esto lo dice en el 2007, no lo dice solamente en este libro, lo recupera en este libro y hace una digamos, transcripción de lo que pensaba en el 2007, que ya son hace 13 años. Y dice, no todos pensamos igual, no todos queremos lo mismo, no todos tenemos el mismo origen, no todos practicamos un mismo estilo de vida,
y termina diciendo, pero el problema no es que nuestra sociedad esté compuesta por esta contradicción o por esta diversidad, porque la diversidad, y eso sí lo estamos valorando cada vez más, no, sino que no admitimos la diversidad. Empezamos a reconocerla en la cultura, ¿no? En la comida, son valores, ¿no? En nuestro paisaje, en nuestro territorio, pero no en las personas, no en los individuos, ¿no? Y entonces ahí tenemos el problema, esta semilla de la que yo hablaba, que lo lleva a él a preguntarse qué hacemos, ¿no? Para crear un clima social que integre, ¿no? ¿Qué hacemos para darle un sentido a nuestra, digamos, misión en el Perú, ¿no? Y para acabar y después pasarle la pelota a Baltaco, porque en algún momento tiene que hablar, él dice, bueno, ¿qué sentido y qué prácticas debemos cambiar en el Perú, ¿no? Y hace un listado. Entonces, primero dice lo destructivo. Vamos a cambiar todo lo destructivo. Y estas son un poco las cosas que reconocemos nosotros todos los que estamos aquí participando esta noche. Por ejemplo, la pobreza y la persistencia de la pobreza, la exclusión del otro, ¿no? Los comportamientos autoritarios, la inexistencia de oportunidades iguales para el acceso a la educación o al trabajo. Admitimos la corrupción, siempre Baltaco dice roba, pero recuerda esa frase, roba, pero hace obra, ¿no? Una suerte de desprecio por los derechos humanos, ¿no? La violencia como una forma de expresión del no estar de acuerdo, como una forma de participación. Y una más, hay muchas otras cosas que son aquellos que es destructivo, como energías o fuerzas destructivas que hay que cambiar. Una de ellas que es esencial, que es esta cultura de la desconfianza, ¿no? Yo para terminar le pediría después a Baltaco que nos diga si esto es lo destructivo, qué cosa es lo constructivo, ¿no? Que él también lo señala en este libro, ¿no? Porque me parece que sería interesante ver que nos explique su propuesta esta noche, ¿no? Y ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy enriquecedora tu apreciación de estas preguntas y de estos temas. De verdad, muchísimas gracias. Justamente ahora damos por comenzado el segundo bloque, ¿no? Para hablar un poco sobre la teoría del valor, ¿no? Hasta poder llegar a comprender bien, ¿no? O de manera sucinta lo que es el valor sistema que está siendo propuesto dentro del libro de Baltasar, ¿no? Y sobre todo a partir de esta noción de valor sistema, conversar un poco sobre qué es la energía social, ¿no? Y cómo es que la podemos medir, ¿no? A través del índice de energía social, ¿no? Y por último, para ir cerrando brevemente sobre los retos que implica medir la sostenibilidad, ¿no? Si esto fuese sencillo, la ISO 26000 ya sería certificable hace varios años, ¿no? Pero sin embargo, supone todo un reto y la metodología planteada por Baltasar es bastante interesante e innovadora, ¿no? Y bastante holística a mi criterio, ¿no? Entonces, Patricia, podríamos comenzar contigo este segundo bloque, ¿no? Sobre un poco lo que es la teoría de valor y cómo es que hablamos de valor sistema, energía social y el índice, ¿no? Perfecto. ¿Ahora sí me ven o tampoco me ven? Todavía no, Patricia. Bueno, en fin. Algo que para mí fue muy importante y enriquecedor cuando leí el libro de Baltaco es que efectivamente la energía social tiene que ver con la predominancia de la cohesión, ¿no? Y de que el propósito fundamental, digamos, de todo sistema es asegurar su continuidad. Entonces, la energía social tiene que ver con crear y definir esos vínculos que permitan que los sistemas perduren en el tiempo, ¿no? Y eso me lleva, digamos, a recapitular lo que hemos conversado en la primera pregunta, y es que hay que redefinir cuál es la función de los vínculos que hemos creado como sociedad, ¿no? Y algo importante también que me hizo reflexionar muchísimo fue que los valores se expresan finalmente en acciones, ¿no? Y claro, valorar es un verbo,
y por ser un verbo, entonces significa que se actúa, tiene piernas, no solo palabras, ¿no? Y que eso implica identificar que no puede haber valor sin un sentido, que es lo que también conversábamos, ¿no? Que es a qué le damos sentido como país, a qué le damos sentido como empresas, a qué le damos sentido como ciudadanos, a qué le damos sentido como sociedad. Creo que identificar eso y entender que los propósitos y sentidos complejos, digamos, surgen en el marco de un contexto histórico y que este contexto, este momento, nos lleva a entender que, digamos, hay cosas más importantes que el valor económico, ¿no? Como la salud, como la familia, como los amigos, como el bienestar, ¿no? Y creo que a partir de eso que ha generado este contexto que es tan doloroso, nos permite identificar que claramente el valor económico simplemente es una variable adicional de la ecuación de generar valor. Pero lo que generar valor significa atender todas las dimensiones que nos permitan convivir, coexistir en un entorno que nos permita, como decía Baltaco también en su libro, ¿no? Ser justos, vivir en un concepto de justicia y lo que significa que la libertad individual también construye la libertad colectiva, ¿no? La libertad para afrontar las necesidades de la mayoría. Y ahí a mí me gustaría compartir algo que he estado pensando, ¿no? Esto de modificar el sentido es sumamente profundo, porque significa darle un valor diferente a lo que uno considera importante, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la educación, que también se aborda en el libro, ¿cuál es el sentido de la educación en el Perú, en el mundo, en Huancavelica, en Boston, en Seúl, en Ayacucho, ¿no? Finalmente, lo que estaba reflexionando es que a pesar de que, digamos, recogiendo también los contextos del libro, ¿no? Cada momento histórico determina qué es importante. A partir de la Segunda Guerra Mundial se determina que la educación era un derecho fundamental. Sin embargo, se define que la educación básica era el derecho fundamental, más no la educación a lo largo de la vida. Entonces, me permitiría sugerir que en un contexto como en el que estamos viviendo, entender que la educación a lo largo de la vida, porque uno no puede determinar que las personas solamente aprendemos y necesitamos aprender, experimentar y reforzar nuestro autoconocimiento y por lo tanto nuestra autoconfianza para generar valor y crear valor, se determina en un momento específico, sino que continúa a lo largo de la vida, debería ser un derecho fundamental, ¿no? No solamente, o sea, el Perú no necesita de élites académicas. El Perú necesita de ciudadanos empoderados que confíen en su capacidad de crear valor, ¿no? De crear y transformar a partir de un sentido. Y ese sentido cobra relevancia en un contexto como en el que estamos, en el que entendemos que el sentido no significa generar o maximizar solamente el valor económico, sino trascender a partir de mejorar la historia, el bienestar, la salud de nosotros, de nuestras familias, de nuestros entornos, y de esa manera impactar el país, ¿no? Eso es lo que podría aportar. Muchísimas gracias, Patricia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Incluso yo lo llevaría un poquito más allá, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablamos de transformar el sentido, ¿no? De brindar educación, ¿no? Se habla sobre los agricultores, pero yo creo que, por ejemplo, con esta nueva coyuntura, con esta nueva normalidad y toda esta pandemia que hemos venido, que ha venido aconteciendo en los últimos meses, nos ha hecho volver a pensar las cosas, nos ha hecho volver a valorar más ciertas acciones, ciertas actividades económicas que fueron y que son consideradas esenciales y que no son valoradas adecuadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la labor de los médicos, la labor del personal de abastecimiento de alimentos,
el mismo rol de los agricultores, que ha sido clave y fundamental para mantener abastecidas las mesas de todo el mundo, ¿no? Entonces, ya no solamente hablar de educación, y justamente hablo de ese sentido de la educación, ¿no? Como un sentido académico, ir a cursar un doctorado, llevar una carrera universitaria, sino también, por ejemplo, quizás revalorizar otros tipos de conocimiento, otras formas de ver el mundo, y también quizás hacer crecer todas, y sobre todo brindarles, porque hablamos de que la libertad te da el reconocimiento, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es lo que hablaba Baltaco en su libro, ¿no? Entonces, justamente necesitamos tener la libertad de poder empezar a reconocer de que todas estas actividades económicas también son muy valiosas, y deben ser valoradas como tal y deben evaluarse en su total y real dimensión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para un trabajo de investigación, para una ponencia internacional, estuve viendo todo el tema de lo que son los agricultores periurbanos en las afueras de Lima, y muchos de ellos no querían que sus hijos fueran agricultores como ellos porque sienten de que está mal visto, que no está suficientemente valorado, ¿no? Entonces, hablemos de cambiar el sentido de cómo nosotros percibimos y vemos el mundo, ¿no? Y el rol que debemos tener como empresarios y como agentes de cambio en nuestra sociedad, ¿no? Muchísimas gracias por tu aporte, y bueno, pasamos contigo, Federico, para continuar con la segunda parte de este conversatorio, ¿no? Sobre lo que es energía social, el tema de valor sistema, ¿no? Y un poco sobre los retos que implica medir la sostenibilidad, ¿no? Gracias. A ver, yo hace un par de días llamé a Baltaco y hablamos del libro, y le dije, ¿y ahora qué, no? Porque la verdad, el libro está tan bien presentado, incluye justamente todos los factores que hay que considerar para revalorar a la sociedad en torno a la dignidad humana, como dije más temprano. Debemos entender la conciencia, la sostenibilidad de la humanidad en el planeta y contagiar. O sea, Baltaco ya nos da una serie de pautas en cómo cambiar nuestros comportamientos en forma individual, porque hablar de la empresa, las organizaciones, creo que es válido, pero más importante es llegar a la persona, porque es justamente la persona la que después gestiona. O sea, no podemos hablar de los microbuses infractores, tenemos que hablar de los microbuseros y llevar el tema al plano personal, porque si no, o te escondes en el microbús o te escondes en la empresa para decir es la empresa. No, es la persona la que tiene que empezar a cambiar. Y el cambio en el valor de las cosas nos va a llevar a cambios de conciencia y de nuevos códigos, lo menciona también Baltaco. Estamos en momentos de la ética estarremecida, el sistema democrático tiene una estructura precaria. Eso quiere decir que tenemos que solventar la parte ética y tenemos que ver de acabar con una estructura democrática más sólida. Tenemos que dejar de lado la intransigencia, el autoritarismo. Entonces, creo que esto tiene que ser un cambio personal. Por eso pienso que esta crisis, la pandemia, ha servido de momento de reflexión para muchos de nosotros, para preocuparnos por este tema. Y el libro de Baltaco en estos momentos me llega como anillo al dedo, porque hay quizá más tiempo para reflexionar y para ampliar horizontes y reconocer errores. Eso es algo que ya nos propone Baltaco para lograr ese cambio de conciencia. Condiciones para que domine lo constructivo. ¿Cuáles son? No lo sé. Quizá Baltaco nos puede iluminar en eso, pero creo definitivamente que tenemos que buscarlas, y cuando hablemos de lo que sea la filosofía de responsabilidad social o ampliada, la responsabilidad sistémica, en fin, debemos incluir este tipo de conceptos dentro de la empresa también. Habla también que estamos a puertas de una transformación radical de la humanidad y de la innovación. Cojámonos de eso para introducir estos nuevos valores. Toca cambio de valor ya. Habla también, los valores los hemos tenido de divinidad, la razón, el capital, la rentabilidad, la prosperidad, el desarrollo tecnológico, y hoy día la igualdad y esa prosperidad que estamos buscando. Y este no es un tema del Perú, es un tema planetario también.
porque hay países ricos atravesando por problemas gravísimos en este momento por no estar organizados de esa forma. Entonces, no es solamente un fenómeno a nivel país, claro, ese es nuestro entorno, pero creo que es un tema sistémico. Por eso lo de sistémico tiene mucho peso. Habla también del tema moral que requiere una validación universal para lograr sin condiciones, para ser realmente un valor. Y había una expresión de Baltaco en el libro que me encantó también y que no la encuentro en este momento, pero es que había que variar la gramática moral, esa es, pero gramática moral porque internamente somos otros individuos, o somos individuos conscientes de que tenemos que cambiar. Entonces, para mí, el tema de valores y de cambio es muy importante para empezar a trabajar desde ahora. Nadie tiene la varita mágica, solo Baltaco, para desdoblar esto y llevarlo a otra escala. Muchísimas gracias, Federico. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Justamente hay una propuesta bastante interesante, ¿no? Cuando habla Baltasar sobre la creación de una bolsa de valores sostenible, ¿no? Que implica toda una serie de cambios, ¿no? Que ya se están viniendo implementando de a pocos a nivel mundial y que desde el 2015, con la presentación de reporte de sostenibilidad a la Superintendencia de Mercados de Valores de aquí de Perú, está empezando a cambiar un poco el chip sobre cómo es que las empresas están empezando a transparentar su información, ¿no? Con respecto a todos los temas diversos que se han vertido, Jorge, es todo un reto opinar al respecto, pero te escuchamos atentamente. Pero en verdad tenemos que escuchar a Baltaco, o sea, voy a ser rápido, porque se ha pasado, no tengo miedo que la gente empiece a irse. Excelente. No a Baltaco. ¿Ya? Entonces, rápidamente, Francisco tiene razón cuando hace el hincapié en la persona, y como Baltaco también, obviamente, ¿no? Porque es ahí está la semilla de la transformación, ¿no? Él en algún momento dice, un minúsculo cambio puede ser un gran cambio. Y eso lo hemos visto ahora en la vida moderna, esta joven activista ambiental que aparece de pronto asociada a lo del cambio climático a decirle al mundo, oye, ¿no? Cambiemos el sentido de las cosas, ¿no? Esa persona, ese individuo, ¿no? Realmente generó un cambio por lo menos afectivo, como también subraya, es una palabra que usa mucho Baltaco, porque mucha gente se alineó con ese mensaje y con ese sentimiento. Y cuando hablo de mensaje, voy a tocar ahí lo que decía Francisco, recordando esa gramática moral, ¿no? ¿Por qué Baltaco habla de gramática? ¿Por qué Baltaco habla de sistema y de lenguaje? Porque en verdad esta visión sistémica es una especie de necesidad innata del ser humano de expresar lo que es la realidad. El planeta, ¿no? Es parte de un universo y todo un sistema, ¿no? De constelaciones y de, digamos, astral enorme, que desde lo más grande hasta lo más pequeño reproduce de alguna manera una estructura que a su vez es un sistema menor, que a su vez depende del otro sistema, y todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede decir un pequeño cambio en una célula puede impactar en toda la humanidad. El virus, ¿no? Miren cómo ha impactado, como un pequeño salto, ¿no? Del mundo animal a los seres humanos, del sistema animal al sistema humano, genera un gran cambio. Entonces, por eso, liderar, dice él, es de alguna manera transformar el sentido de las cosas a través de la acción, a través del lenguaje, y cambiar esa gramática moral, en el sentido de que yo tengo una estructura moral que tengo que entender y tengo que extender más bien en una visión mucho más grande, ¿no? Y entonces toda esta teoría, ¿no? De Baltaco en verdad es una
es una apuesta, algunos dirán que es un iluso, ¿no? Dirán que es una persona que está mirando muy desde arriba, alejado de la realidad, cuando yo creo que no. Y una de las cosas que siempre me conectó con Baltaco es esta, digamos, preocupación que tiene él por el sentido general, ¿no? El propósito general de una persona, que es defender la vida, ¿no? Yo siempre, desde que tuve conciencia de cuál podría ser mi papel en mi país, lo tuve desde el día en que me di cuenta de que defender la vida era, digamos, lo más importante, ¿no? Y por eso él dice que nuestro objetivo último es contribuir a la sostenibilidad de la vida humana sobre la Tierra. Cuando yo escuché a Baltaco alguna vez hablar de esto y nos conectamos con distintos proyectos, me di cuenta que estábamos en el mismo camino, ¿no? Y entonces eso implica cómo uno se relaciona con los demás, ¿no? Cómo ocupamos, ordenamos nuestra presencia en el planeta, ¿no? Cómo ubicamos nuestras actividades productivas. El tema de Paracas, por ejemplo, es un tema que nos invita a pensar si eso lo hemos planificado o salió porque en una concesión se pudo incluir una concesión minera o una operación minera en una zona que todo el mundo privilegia. Entonces tenemos esta manía de generarnos más riesgos. Probablemente la tecnología va a temperar y reducir esos riesgos. Pero digamos, yo no sé, y ayer preguntaba en un debate sobre Paracas, preguntaba, ¿cuánto ha pensado la empresa en su iniciativa y en su propuesta? No en la norma legal, no en el procedimiento, no necesariamente en el EIA, sino qué valor, para volver a lo del valor, qué valor le agrega eso a ese sistema o ecosistema que tiene un enorme valor y donde ya hay inversiones de todo tipo en el sector hotelero, turístico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que para terminar, y espero que ahora sí le invitemos a Baltaco, no es una crítica a los organizadores, sino es que me gustaría que comente, y hemos hablado bastante nosotros. Creo que este libro condensa un poco, yo leí como 7 títulos de libros, condensa un poco el pensamiento de Baltasar Carabedo. Y que hay que, yo creo que trabajar, llevar a la escuela en todos los niveles, sobre todo cuando ya empezamos a hacer, digamos, ejercicio filosófico, para poder entender cómo somos los peruanos, qué oportunidades tenemos, y de alguna manera desplegar o despertar el optimismo en el cambio, ¿no? Tenemos que ser optimistas. No nos podemos quedar en un diagnóstico en donde todo es malo, ¿no? Yo sí creo en el cambio y en la transformación de la sociedad. Yo sí creo que estas contribuciones de Baltaco son muy útiles. Y los trabajos de Patricia en educación, de Francisco en lo que siempre ha estado haciendo desde la empresa, para la empresa, como ¿no? La universidad, como tenemos un montón de fuentes, ¿no? De generación de energía positiva, ¿no? De energía transformadora. Y tenemos que ver cómo realmente no nos dejamos vencer por la monotonía o por la inercia de la política como business as usual, ¿no? La política como siempre ha venido siendo, ¿no? Y por eso las empresas B, para acabar, las empresas de beneficio, de interés colectivo, va a salir una ley muy pronto, estamos discutiendo eso en el Congreso de la República con bastante receptividad de todas las bancadas. Probablemente podamos de alguna manera darle una identidad jurídica a estas empresas con propósito o de triple propósito que quieren integrarse o integrar su modelo de negocio a objetivos también sociales y ambientales voluntariamente definidos por cada uno, por los empresarios, por la junta de accionistas, etcétera, que es una necesidad en el planeta, en el país, y que ya de alguna manera se está, digamos, multiplicando
¿no? En América Latina tenemos ya 600 empresas de este tipo reconocidas y probablemente en el Perú somos 30 y tantas empresas de este tipo, pero probablemente son mucho más, que todavía no las conocemos, que como decía Francisco, no han comunicado un poco esta misión que tienen desde la empresa para transformar su propia comunidad o sociedad, ¿no? Pero ahí lo dejo, el libro es buenísimo, hay que leerlo tranquilamente y con un trago en la mano. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecer a todos los ponentes de este día, ¿no? A Patricia, a Federico, perdón, a Jorge, ¿no? Por su tiempo y por su dedicación de haber podido analizar este libro que, como hemos coincidido todos, es de verdad una joya, ¿no? Que incluye una gama de conceptos y de saberes que de verdad para mí es de lectura obligatoria, ¿no? Debería ser lectura obligatoria en cualquier universidad, en cualquier carrera, porque es necesario empezar a cambiar este chip, este sentido para empezar a transformar nuestra sociedad, ¿no? Y sin más, quisiera introducirles, ¿no? Ya para cerrar este evento, ¿no? El cierre del autor del libro, Baltasar Carabedo. Por favor, Baltasar, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias a los panelistas por sus comentarios. Le agradezco a Patricia, a Federico y a Jorge. No puedo ser muy extenso y además el tema que se acordó previamente fuese el segundo bloque es un poco más áspero y por lo tanto se lo voy a dejar como tarea para que cuando lean el libro se profundice la lectura tratando de encontrar qué es esto de energía social. Por lo menos lo tocaré un poco más superficialmente, ¿no? Cuando nosotros vamos por la calle o vemos un acontecimiento en el Perú o en el mundo, no sabemos qué diversidad de elementos han influido. Podemos a veces, en fin, especular respecto de que fue que la economía no está funcionando, o fue que hubo un hecho porque, en fin, el gobierno no se comportó de una manera determinada. Pero, obviamente, o por lo menos para mí, ¿no? La realidad es infinita. Eso quiere decir que hay una infinidad de elementos y vectores que están ocurriendo a cada segundo que influyen sobre cada uno de nosotros y sobre las colectividades desde las cuales participamos. Es un proceso complejo y es imposible para alguien que está haciendo estudios, por ejemplo, identificar cuáles son las dimensiones o los planos que privilegia. La realidad se manifiesta y se manifiesta muchas veces desde el ángulo en el que nosotros queremos verla. Es como cuando estamos parados frente a una ventana que tiene una cortina y solo nos damos cuenta de lo que hay más allá de la cortina si vamos descorriendo la cortina, si vamos abriendo la ventana y se nos va abriendo un horizonte hacia afuera. Pero hay un horizonte hacia adentro. Nosotros mismos, por más conscientes que seamos del proceso o de los procesos que pueden ocurrir o de una variedad de dimensiones que quisiéramos, digamos, atrapar para poder dar una explicación a lo que ocurre, de todas maneras, nosotros mismos somos un problema en el proceso mismo de la observación. Cuando yo me coloco en un ángulo, veo ciertas cosas. Cuando me muevo y me voy a otro ángulo, veo otras cosas. Mi desafío para poder tener una comprensión mayor es cómo integrarnos. Ojalá pudiéramos estar en ambos lugares al mismo tiempo y poder hacer que interactúen disciplinas, planos, dimensiones, para poder observar aquello que nos resulta por lo general difícil. De modo tal que tomar conciencia es solo un aspecto del proceso. La toma de conciencia no basta, es fundamental, pero no basta. Tomar conciencia no necesariamente me ofrece a mí una explicación de un proceso de transformación. La toma de conciencia implica al mismo tiempo, para que se convierta en un algo que se actúa, es necesario que se movilice un otro aspecto que haga factible que eso que yo actúo ahora de manera nueva se convierta en un nuevo mensaje que a su vez va a impactar sobre otras conciencias.
Los psicólogos establecen por lo general que uno es consciente de una pequeña parte de nuestra propia existencia. Por lo general se habla, claro que esto es imposible de medirlo con exactitud, pero de la idea de que nosotros somos conscientes de, ¿qué será? El 95%, somos conscientes del 5% de nuestra vida, y que más bien el 95% de nuestra propia vida es inconsciente. Eso nos dice lo importante que es ese mundo inconsciente inadvertido, esos paradigmas que están ahí colocados también en proceso de transformación, pero de los que no nos damos cuenta. ¿Cómo hacer para poder no solo tomar conciencia, sino incorporar actos que van con nuestra conciencia, pero que requerimos desmontarlos? O sea, requerimos iniciar una práctica que a veces la conciencia no basta para que la iniciemos. ¿Qué cosa es necesario hacer? Todo proceso de transformación desde el punto de vista personal y humano no es inmediato, toma tiempo, es un proceso de descubrimiento de un montón de elementos que no sabemos exactamente cuáles son hasta que comenzamos a remecernos porque hemos roto una rutina o porque hemos atravesado una barrera. Es posteriormente que tomamos conciencia de lo que hemos hecho, de lo que hemos realizado, y eventualmente hacemos una explicación que va más allá de la disciplina que habíamos utilizado hasta ese momento para poder explicarnos algo. Entonces, el proceso de transformación es un proceso complejo, que toma tiempo. Nosotros podemos eventualmente ver qué cosa podría hacerse, o mejor, qué cosa quisiéramos hacer para que las cosas se modifiquen. Es como hacer un dibujo en papel, vamos a decir, pues de una casa, pero para poder construirla hay un paso muy importante que dar, y eso es lo que usualmente, y lo estamos haciendo ahora también, el plano en el que nos quedamos. O sea, tenemos el dibujo en el papel, pero no hemos construido lo que requeriríamos para poder generar una transformación que a su vez genere más transformaciones. El desafío que tenemos ahora es un desafío tal como yo lo veo, desde luego, y por supuesto complementando algunas de las cosas que ustedes mismos han dicho. El desafío que tenemos es cómo modificamos la subjetividad nacional. Parece, como decía Jorge, algo muy iluso. Y me parece que el factor educativo no se limita a la escolaridad, no se limita a tener más conocimiento técnico o una explicación mayor respecto de cómo ocurrió tal evento o cómo se hace para producir tal otro evento. Quizá cabría señalar que para nosotros es imposible transformar, así como lo estoy diciendo, la realidad. Podemos perturbar el sistema o los sistemas que se manifiestan en la realidad que a veces no podemos visualizar completamente o la visualizamos muy parcialmente. Entonces, desmontar la lógica de un sistema que se manifiesta de una manera o que la percibo de una manera no es algo simple. Entonces, el proceso de transformación es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo, que implica descubrir varios ángulos y poder colocarse en esos distintos ángulos, aunque no sea al mismo tiempo, pero colocarse en esos ángulos para poder descubrir de qué manera todas las dimensiones, o para ser de otra manera más preciso, las disciplinas desde las cuales nos ubicamos. Entonces, el proceso de transformación es lento, implica la intervención de fenómenos que a veces no podemos verlos, que son invisibles para nosotros. ¿Cómo visibilizarlos? Ese es el desafío que tenemos. Y el desafío que tenemos va no solamente por el más rico conocimiento que hemos adquirido, porque hay más investigaciones y hay más métodos a partir de los cuales podemos visualizar cosas que antes no lo podíamos hacer, sino también mirarnos a nosotros mismos. El proceso de mirarnos a nosotros mismos no se agota con la conciencia. El proceso de mirarnos a nosotros mismos para generar un proceso nuevo de modificación, de transformación, etcétera, implica hacer un quiebre en la rutina que hemos venido aplicando. Como decía Hegel, transformar es negar lo dado.
Lo dado es lo que es lo que ocurre ahora. ¿Cómo hacer para que lo que ocurre ahora de manera habitual o rutinaria no vuelva a ocurrir? ¿Cómo perturbo la rutina? ¿Cómo perturbo la habitualidad? Ese es el desafío que tenemos. Y ese desafío, para hacerse extenso en la sociedad, se requiere que muchos puedan ingresar en un proceso como el que estoy definiendo. No es algo que se va a dar, como ya lo repito, de manera sumamente rápida. Entonces, poner un énfasis en ampliar la conciencia, poner otro énfasis en mirarnos a nosotros mismos y descubrir cuál es la trama que subyace en nuestros propios comportamientos, es un paso fundamental. Y eso implica mirar el sistema. Nosotros no estamos preparados para visualizar la realidad desde una perspectiva de sistema. La vemos linealmente, vemos cómo un indicador está correlacionado con otro indicador. Esa correlación puede estar fuera de contexto, es decir, hacemos la correlación, pero no estamos expresando el sistema que se va manifestando. Entonces, para poder lograr la perturbación que requerimos para movilizar la sociedad o el sistema en el cual nos desplegamos, requerimos hacer una mirada que va para afuera y también para adentro, y que busca acompañamiento de otros que están en una situación parecida a la nuestra, para multiplicar estas miradas de modo tal que se vuelvan pues, un manto que cubra todas nuestras almas y eventualmente nos permita visualizar algo como colectividad y no solamente como individuos. Lo individual y lo colectivo van de la mano. Nosotros construimos nuestra propia identidad sobre la base de los otros. Y por lo tanto, los otros son un factor fundamental en la configuración de nuestra propia identidad. Todos nosotros somos en una u otra medida transgresores. La cultura social peruana es transgresora. No es que cada uno es transgresor en todo momento y a cada rato, pero el proceso de la transgresión que uno lo puede visualizar, como decía Jorge, parado sobre un edificio enorme que puede ver desde arriba el movimiento de las piezas, sí me permite visualizar cómo es que, como sistema colectivo, nos comportamos transgresoramente y no le damos importancia a ciertos elementos como, por ejemplo, el poder hacer un vínculo donde reconozcamos a otros o donde incorporemos a otros en nuestra propia actividad para abrir esa ventana, descorrer esa cortina que nos impedía ver desde el ángulo que probablemente requeríamos para poder provocar una nueva transformación, o en todo caso para perturbar un proceso en ese sentido o en esa orientación. Entonces, lo invisible, ¿cómo lo visibilizamos? ¿Cómo nos explicamos? Ese es el desafío que tenemos en términos del conocimiento, pero también respecto de nosotros mismos y nuestra subjetividad. No hay, digamos, transformación si es que no hay una subjetividad que conozcamos, aunque sea solo una parte. No podemos descubrirlo todo. Ahora, y me parece a mí que quebrar la rutina de la fragmentación, en el caso de la sociedad peruana, que somos transgresores, o sea, quebrar la rutina de la disociación, es algo fundamental para poder iniciar un proceso de transformación. En este momento todos están mirando hacia afuera. Nadie se mira a sí mismo, nadie se pregunta por uno mismo, ¿no? Entonces, hay que hacer esto y allá hay que hacer aquello, pero no hay una mirada hacia adentro. ¿Qué debo hacer yo? Ahora que he descubierto que la trama que subyace va más allá de las cosas que he logrado ver hasta este momento, ese esfuerzo es fundamental para poder lograr la transformación. Por eso pienso y subrayo que el proceso de transformación, dicho desde un ángulo un poco diferente al que se ha usado anteriormente, pasa por la educación, y la educación entendida no como la escolaridad, sino como ese proceso de, digamos, adquisición de sentidos, no solamente en el colegio, no solamente en la universidad, sino en el actuar mismo. Cuando voy a trabajar, cómo me comporto, cómo se comportan los demás, cómo incorporo lo de los demás en mí mismo, etc. Todo eso constituye un elemento educativo. La ciudad es educativa, el país es educativo.
cuando el Congreso sesiona y todos nos damos cuenta que está sesionando de mala manera, eso también es un elemento que conforma parte del contenido educativo que lanzamos. O sea, cuando vemos que el sistema funciona en parte porque todos estamos conectados, porque todos nos relacionamos de una manera, porque nos vinculamos de una forma y cuidamos que esos vínculos no destruyan esa unidad, ese sistema que hemos construido, es entonces que podemos de alguna manera, eventualmente, y a paso lento probablemente, modificar la manera como se estructura nuestra sociedad. Eso es algo que se puede transformar en una energía social, o mejor, es una energía social. El patrón de vínculos que hay entre nosotros constituye movimiento. Ese movimiento es energía. Esa energía en los vínculos entre dos o más seres humanos implica un afecto. Y ese afecto, al desplegarse, va a producir, generar energía que se puede medir. Lo que está señalado en el libro, en la segunda parte, y que tiene que ver con el índice de energía social, implica reconocer de qué manera nos vinculamos, cuándo predomina la energía que cohesiona y cuándo predomina la energía que repulsa. O sea, cuándo hay negentropía y cuándo hay entropía. Entropía nos va a llevar al colapso. La negentropía nos va a permitir continuar. Cuando podamos eventualmente descubrir eso, y en alguna medida lo hemos trabajado en la Universidad Continental al observar Arequipa, y hemos hecho esto el año pasado, hemos visto cuál es la energía social en Arequipa, cómo se distribuye, en qué segmentos, en qué tipo de sistemas, moderno, tradicional, tecnológico, se da más o se da menos esta energía social que uno, en este caso nosotros, buscábamos para establecer por qué Arequipa mantiene una diferencia con el resto del país en varios términos. Esta mirada que se puede hacer también para las empresas, es decir, cuándo predomina la energía negativa en una empresa, cuándo predomina la energía positiva en una empresa y cómo hacer para que esa energía positiva, vamos a llamarle así, se potencie. La energía negativa no va a desaparecer, la vida misma es un proceso contradictorio, siempre hay una tensión entre lo destructivo y lo constructivo. Todo proceso creativo es una destrucción. La destrucción es justamente la transformación de lo que había, la negación de lo dado. La negación de lo dado es, pues, un trabajo que permite identificar dónde hay energía positiva, dónde hay energía negativa. El balance, si es positivo, permite la continuidad. Si es negativo, y si sigue negativo durante un tiempo determinado, va a llevar al colapso. Poder llegar a un momento en el que podamos hacer algo así como una estabilidad relativa en un plazo también relativamente corto, porque así es desde el punto de vista del universo, el tiempo que tenemos nosotros en la Tierra, eso ya es de cohesión y constructivo. Entonces, el tema del libro es el tema de la transformación, es el tema de la transformación social. Todo lo que ustedes han comentado y han dicho está ahí incorporado, pero al mismo tiempo lo que ofrece el libro es una manera de medir las energías sociales que están incorporadas en la manera como nos vinculamos y cómo, perturbando la densidad de esas energías, podemos por lo menos darle un patrón distinto al proceso de reproducción del sistema, que siempre lo tiene, si sigue vivo, y aún así cuando colapsa, lo que queda, lo que resta, lo que ya fue, se va a convertir seguramente en otro subsistema o en otro sistema. Ese proceso es quizá lo nuevo que trae el libro, puesto desde el punto de vista social, para entender de qué manera podemos medir el proceso de transformación y qué elementos van influyendo en ese proceso, ¿no?, de configuración del sistema, de la empresa, de la organización, de la ciudad, de la región o del país. Y la propuesta de índice de energía social es una propuesta que obviamente ojalá, ¿no?,
me gustaría trabajar para poder tener un índice de energía social de todo el Perú. Y sobre esa base, tener nuevas herramientas para promover el proceso de cohesión que haga factible la capacidad de reducir la energía repulsiva y potenciar la energía que congrega, que cohesiona. Bueno, más allá de esto, creo que ya vamos a ser demasiado aburridos y creo que ya el tiempo que hemos tomado en la presentación ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, suficiente. Agradezco a stakeholders, agradezco a Franz, por supuesto, agradezco a Patricia, agradezco a Federico y agradezco a Jorge. Y no sé, vamos a ver cómo seguimos adelante en este impulso que creo tenemos todos, o este interés que tenemos todos, de transformar la lógica de la sociedad que actualmente vive el Perú, y por lo mismo, cómo hacemos para transformar, o por lo menos para perturbar este país. Muchas gracias. Gracias a todos los que han asistido, gracias a stakeholders, Javier, en fin, y a todos los que han colaborado. Muchas gracias. Gracias, Baltaco. Muchísimas gracias a ti, Baltasar. Muchísimas gracias, por tu apoyo. Y con esto, solamente quería mencionar de que el enlace para descargar la versión PDF del libro está en el chat de esta presentación, y también se encuentra alojada en la página web de Stakeholders. No sin más, agradecer la confianza a Baltasar para poder justamente moderar este evento, ¿no? Y sobre todo por el gran aporte que ha hecho para empezar a transformar la sociedad, ¿no? Es necesario ver cada vez más de ese tipo de trabajos tan bien estructurados, tan bien hechos, con un enfoque bastante holístico desde distintas disciplinas. De verdad es necesario empezar a cambiar este chip, empezar a transformar el país, y para esto hay que empezar a transformarlo. Y bueno, hoy en día Baltasar nos ha trazado una línea bastante interesante y bastante atinada a mi criterio para poder empezar, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su presencia. Desde Stakeholders estamos promoviendo este tipo de eventos, ¿no? Para poder cada vez contribuir con nuestro granito de arena hacia un Perú cada vez más sostenible. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia y su tiempo. Gracias también. Gracias, Baltaco y Patricia, muy bien. Francisco, gracias. Soy Federico, Jorge, Federico, con mucho cariño tomo el Francisco también. Perdón, Federico. Ya, vamos a juntarnos para pensar un poco más. Pero sí, mañana comenzamos. Ya, listo. Oye, Baltaco, ¿todo bien por ahí? Sí, felizmente.